Bueno, vamos a comenzar con la prédica. Qué buena es la palabra de Dios, ¿no? Leí un artículo de un escritor, sacó un libro, que leyó la Biblia y sacó un libro, no es cristiano. Y estaba asombrado el escritor de las cosas que la Biblia relataba. Y la verdad que la Biblia nos asombra, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios. Y está viva, es eficaz y, como decíamos hoy más temprano, es esa espada de doble filo que penetra y nos hace entender un montón de cosas. Que esta mañana podamos abrir su palabra y que sea de bendición para todos nosotros. Vamos con el estudio. Johnny me estuvo explicando cómo tenía que hacer con el estudio, así que le agradezco hoy más temprano. Y vamos a estar viendo el Salmo 91. Miren, hace un tiempito, en realidad el año pasado, mi hijo Tomás me llama y me dice: papi, en el exterior, me dice, voy a tener vacaciones el año que viene, por este año, me dice, vámonos de vacaciones juntos, los dos. Y viste esas cosas que vos decís sí, porque total está todo en el aire. En enero me manda y me dice, ya compré el pasaje. ¿Y ahora qué hago? Y bueno, ahí sin pensarlo, en un arrebato de locura, compré el pasaje. Y luego que compré el pasaje, empecé a pensar y digo, oh, tengo que viajar, que el vuelo, que las valijas, ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si se pierde todo? Todavía no tenemos contratado nada y Tomás no es de contratar nada. Y yo a mí me encanta tener el control de las cosas y es algo que Dios ha ido trabajando en este tiempo en mí de una forma fantástica, porque por primera vez fui sin ningún tipo de control, descontrolado. Íbamos a pasear y después nos encontramos de vuelta, nos encontramos con mi otro hijo, Juan, que hacía 4 años que no estábamos juntos. Fue un tiempo precioso, hermoso. Vi la mano de Dios en todo. Pero me aferré a un par de versículos, en realidad un pedacito de un versículo y este Salmo 91. Desde el momento en que compré y empecé a pensar en todo esto, fui variando, ¿no?, las emociones. Pero estos dos versículos, este versículo y este Salmo, fueron muy buenos para mi vida. Me propuse aprenderlo de memoria. Y aplicarlos a mi vida. El primero es, ¿vieron ahí en Mateo capítulo 6, donde está el Padre Nuestro, que justo estábamos diciendo? Que dice, líbranos del mal. Qué interesante pedirle a Dios que nos libre del mal. Y luego este Salmo, el Salmo 91, que dice, ¿no es cierto?, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y ese en quien confiaré no es una pregunta, es una afirmación. Es en quien estoy confiando. Bueno, vamos a orar y vamos a arrancar. Padre, te agradecemos, Señor, este tiempo. Bendice tu palabra, que sea buena. Y Dios, queremos agradarte, pero sobre todo queremos en esta mañana que tú nos hables, Señor. Bendice este tiempo de la palabra de Dios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al Salmo 91. El Salmo 91, de alguna forma, se utiliza o se reconoce entre los judíos como un salmo para los viajes, ¿sí? Y también para las enfermedades. Escuché un día a un rabino hablar sobre este salmo y decir que se utilizaba para estas cosas y que se repetía 7 veces antes de cada viaje. Ahora, este salmo no promete que el viaje sea fácil, ni que no habrá dificultades, sino este viaje arranca diciendo que lo importante es hacer de Dios
tu morada para el viaje. ¿Mm? Y en realidad esto no vale solamente para un viaje, sino para la vida. Podemos ver nuestra vida como un viaje. Todos estamos de viaje y la Biblia la compara a la vida como un viaje, ¿sí? Cada día vamos avanzando hacia un destino, pero en el camino aparecen un montón de cosas, problemas. Acá el Salmo habla de pestilencias, habla fíjense, ahora lo vamos a ir viendo, de terrores nocturnos, de mortandad, de peste destructora, de un lazo del cazador. Ahora, Dios nos dice con este salmo en que antes de arrancar nuestro camino, primero tenemos que tener nuestra morada en Dios. Así que vamos a ver 3 conceptos o 3 certezas que nos muestra, para mí son certezas, realidades. Aquellos que somos creyentes nos damos cuenta que la palabra de Dios nos muestra cosas que son reales para nuestra vida, para nuestro viaje. Y también vamos a estar viendo cómo este salmo, que fue escrito por Moisés, muy probablemente, también lo aplicó a su vida. Porque fíjense, el 61 viene después del Salmo 90, ¿no? Y el Salmo 90 está escrito por Moisés. El Salmo 90 destaca la fragilidad humana. Hay frases, hay versículos increíbles, buenísimos. Dice el versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos, hijos de los hombres. Dios vuelve a cada uno de nosotros hasta que nos quebranta. Y ahí cuando estamos quebrantados, nos dice que nos conviertan, que nos tenemos que convertir. Y fíjense el versículo 12 del Salmo 91, uno de mis versículos preferidos. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Siempre lo pienso para mí, ¿no? Enséñame Dios a contar este día de tal forma que traiga a mi corazón sabiduría. Que cada día que yo vivo ser contado de tal forma que sea algo sabio para mi vida, que haya un crecimiento, que haya una realidad que no veía, que Dios me hable, que esté en comunión con Él. Y este es un poco el contexto de este salmo, el Salmo 91. Claro, es muy probable que Moisés lo haya escrito en el desierto. Moisés tuvo 3 etapas, ¿no es cierto? La primera en el reinado ahí en Egipto, en la corte, y 2 etapas después en el desierto. Una con su suegro Yetro, con su esposa, donde estuvo 40 años, y luego 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Y quizás sea más aplicable a este segundo desierto, ¿sí? Así que en este trasfondo, y pensando en Moisés, y tomando nuestra vida, vamos a ver 3 cosas. La primera de las cosas, yo dije certezas, es el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida para nuestra vida, para nuestro viaje? ¿O cuál fue el punto de partida para el mismo Moisés? Y el punto de partida es habitar con Dios. Vamos a leer el Salmo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Es muy interesante porque acá se nombra 4 veces el nombre de Dios. Fíjense, Altísimo, Omnipotente, Jehová y mi Dios. Cada uno de estos 4 nombres representan cosas de cómo es Dios. Altísimo, la soberanía. Omnipotente, la presencia de Dios, el poder de Dios. Jehová, fidelidad. Y mi Dios, una relación personal. O sea que en estos 2 versículos está implícito todas estas cosas. Como si te dijera, si querés empezar, tenés que empezar de esta manera. Primero pone a Dios como habitación de tu vida. Y después
podés continuar. Ahora, ¿qué significa esto? Habitar en Dios. Bueno, acá en estos versículos lo dice de alguna forma. Esto implica permanecer en Dios primero. Porque cuando yo hago de Él mi habitación, voy a permanecer en Él. Segundo, confiar en Él. Y tercero, hablar de Él. Hacer una confesión pública de Él. Porque en el versículo 2 al final dice, mi Dios. Todos podemos decir mi Dios. ¿Es tu Dios Dios? ¿Dios es aquel que habita con vos? O mejor dicho, que vos habitas con Él. ¿Habitamos en Dios? ¿Estamos dentro de Él? Miren, Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Es como que Dios quiere esa relación. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a estar con ustedes. Y en Hebreos 11:6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. A veces es un problema de fe. Siempre mejor, ¿no? Creemos que Dios está. Miren, Moisés le pasó. En Éxodo 33:11 dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿Te imaginás hablar cara a cara con Dios? Estar ahí con Él. Y cuando Él bajó del monte, también seguía en su relación con Dios. ¿Sí? En el versículo 15 dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué interesante. Para él no era importante la tierra prometida por las características que tenía la tierra prometida. Para él era importante la tierra prometida porque iba a estar Dios. Porque Dios le dio esa tierra. Entonces ahí iba a ir. No por las características de la tierra en sí. En Romanos 19 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Lo has hecho en tu vida? ¿Has confesado con tu boca? Bueno, ese es el principio. Esa es la decisión para habitar en Dios. En Éxodo 15 lo dijo el mismo Moisés. Dijo, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Está bien, lo dijo después del mar. Lo dijo después del Mar Rojo. Después de haber separado las aguas, de haber pasado ese gran milagro. Proclamó a Dios. Dijo, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Entonces, el capítulo 91 de Salmos, desde el versículo 1 al 2, vamos a ver la importancia de habitar en Dios. Y una vez teniendo definida esta importancia de habitar en Dios, vamos a ver cómo Dios nos acompaña durante el camino. Acompáñenme, versículo 3. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y empieza a redactar muchas características de tener una seguridad en un camino. Y vamos a ver que de acá se va a desprender que Dios guarda de los suyos. Dios cuida de aquellos que son de Él. Dios no es mentiroso y cumple. Si sos de Dios, Dios está con vos. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Claro, en la época en la que estaba escrito, seguramente había cazadores con lazo tratándote de atrapar. Si pensamos en el pueblo de Israel girando por el desierto, se enfrentó muchas veces con este tipo de amenazas. Moisés acá lo está escribiendo, en realidad Dios lo está escribiendo, en esa situación, en ese contexto, en esa sociedad, en esa forma de vivir. Pero hoy también podemos ver muchos lazos de cazadores. Quizás lo ves en tu familia. Cada vez que voy a la casa de, siempre me dice esto o me reclama aquello. O lo podés ver en el trabajo. Tal compañero de trabajo está esperando que yo meta la pata para ir y decírselo al jefe. Lo vemos en todos lados, aún en un partido de fútbol. ¿Sí?
Aquel que es suplente quiere que el que está de titular se equivoque para poder entrar. Pero Dios es el que te libra de eso. Y dice, y de la peste destructora. Sin ningún lugar a dudas vimos lo que es la peste destructora con lo que fue la pandemia, ¿no es cierto? No hace diferencia entre personas, categorías, razas, clases, nada. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Fíjense cuánta protección. Acá hay una doble protección, una protección que tiene que ver con lo físico y una protección que tiene que ver con lo espiritual. Fíjense, dice, con sus plumas y debajo de sus alas. Y después dice escudo y adarga. La adarga es otra especie de coraza, es como si fuera una armadura. Y decimos, bueno, esto tiene que ver con algo físico. No, porque escudo y adarga es verdad. Tiene que ver con algo interno, porque es la palabra de Dios que cuando arrancamos dijimos, es la palabra de Dios la que habla a nuestro interior. Entonces, cuando dice escudo y adarga es su verdad, es que la palabra de Dios es eso que llena nuestra mente, nuestro corazón, y permite tener defensa contra el enemigo. Porque el enemigo que tenemos no es un enemigo que solamente ataca lo físico, sino también lo interno, el alma, y te quiere destruir. Por eso es bueno la palabra de Dios, porque es nuestro escudo y nuestra adarga. No temerás el terror nocturno, dice el versículo 5, ni saeta que huele de día. Sería ni flecha que huele de día. Me imagino ellos caminando por el desierto y estando pendientes de que alguien los atacara de golpe, sin saber. Es terrible, hasta una piedra nomás. En esta semana vimos en Cañuelas, en un festejo, un muchacho, 40 y pico de años, con el bombo le llegó una piedra y lo mató. Qué impresionante, ¿no? Porque ni saeta que huele de día, dice. Que Dios te va a proteger de eso. El terror nocturno. ¿Cuántos se acuestan y no pueden dormir? Y su mente gira. Tiene que ver con un miedo interno. Por eso Dios te decía, escudo y adarga su verdad. Porque la palabra de Dios es la que nos trae calma a ese terror nocturno. Dice, ni pestilencia, dice el versículo 6, que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La protección de Dios en lo material y en lo espiritual. Es interesante este versículo porque agrega al 8, ciertamente tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Dios te va a permitir verlo. No ocuparte de eso, pero sí verlo. Cómo los malos van a caer. ¿Sí? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. Estos son los versículos que repiten los judíos cada vez que van de viaje. Lo dicen 7 veces. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Está pensando en su hogar que deja. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles acá aparecen como instrumentos de Dios para guardarnos. ¿Sí? Dice, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Qué interesante, ¿no? Cómo lo llevamos a la actualidad. Bueno, la enseñanza acá es, mira, los problemas están y los tenés que llevar adelante. Y pisar, dice. Porque dice, sobre el león y el aspid pisarás. Pero agrega algo más, dice hollarás. Hollarás significa aplastar. O sea, no es que vas a caminar por arriba y no va a pasar nada. Es que vos tenés que tener fe y pisar, porque eso se va a aplastar.
aplastarlo. Dios nos protege de peligros visibles e invisibles. Ahí frente al Mar Rojo, Moisés vio que todo parecía perdido, ¿sí? Y ahí en el versículo 14, Éxodo 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué lindo, ¿no? En Éxodo capítulo 13, del 21 al 21, el 21 y el 22, habla de dos cosas que iban protegiendo al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? De día, la nube, y de noche, la columna de fuego. Qué maravillosa protección. Y todos lo estaban viendo ahí, ¿sí? Dios usa todos los medios para cuidar a sus hijos. En Mateo 4, vemos ahí algo interesante. En Mateo 4 está la tentación de Jesús, ¿sí? Y el diablo utiliza este mismo pasaje. El diablo utiliza el pasaje que dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Diciéndole, tírate, van a mandar los ángeles acerca de ti para que te salven. Jesús, hacelo. Y Jesús le contesta, ¿no es cierto? Le dice que no. ¿Por qué? Porque está utilizando este pasaje fuera de contexto. Porque el diablo toca desde el versículo 10, pero el versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y eso es importante, porque ahí está el porqué. Ahí está la razón por la cual Dios cuida a cada uno. Esto no es para todos, no es para el diablo. Porque el diablo precisamente no ha puesto a Jehová por su esperanza. Qué bueno es la seguridad, ¿sí? Mientras avanzamos por la vida, Dios cuida de aquellos que hicieron su habitación en Dios, ¿sí? Los peligros mencionados, las trampas, las pestes, las guerras, los terrores, los animales, están, pero se sobrepasan, se pisan y se aplastan. El Salmo no niega el peligro, afirma que Dios reina sobre el peligro y que Dios es capaz de librar de todos los peligros. Y al final, acompáñenme, versículo 14, ya vamos terminando, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Fíjense cómo termina, porque el que empieza a hablar acá al final es Dios. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. O sea que Dios está esperando, es el deseo de Dios, que pongamos el amor en Él. Dice, en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Amás al Señor? Y agrega, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Conociste los nombres de Dios? Viste que al principio hablábamos acerca de los nombres de Dios. Y los nombres de Dios son varios. Dios tiene muchos nombres. ¿Por qué tiene muchos nombres? Porque cada nombre representa una situación diferente. Dios puede ser tu Salvador, Dios puede ser tu proveedor, Dios puede ser tu bandera, Dios puede ser tu médico. Porque si tuviera un solo nombre, estaría de alguna forma concentrado, ¿no es cierto? No estaría como limitado Dios. Dios tiene muchos nombres. Emmanuel, Dios con nosotros. El Salvador, Jesús es nuestro Dios. ¿Sí? Dice, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Qué importante conocer el nombre de Dios. Me invocará y yo le responderé. Él estaré yo en la angustia. Le libraré y le glorificaré, dice. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este último pasaje nos da una tercera certeza. Hay un destino final. Todos tenemos un destino final. El destino final que quiere Dios para nosotros es nuestra salvación. Él nos conduce a nuestra salvación. El viaje termina de la misma forma que comenzó, con Dios.
¿Mm? Y de alguna forma, Él nos está dando un montón de indicaciones. Por ejemplo, nos dice, amame, conoceme. Tranquilo porque cuando estés en angustia yo voy a estar. ¿Mm? Es más, te voy a mostrar mi salvación. Qué impresionante. Me acuerdo cuando escuché al rabino hablar sobre esto. Claro, terminó acá. No explicó más nada. Cerró. Lo único que dijo fue, memoricen este versículo porque está bueno cuando vos viajás, no te pasa ningún accidente. Sin sentido. Yo me quedé diciendo, uy, no, le falta lo más importante. ¿Quién es mi salvación? ¿No es cierto? Y la palabra ahí, salvación, es una palabra hebrea que es Yeshua, de la cual viene el nombre Yeshua, que es Jesús. Él es la máxima expresión de nuestra salvación. Él es el único que nos salva. Dios acá nos está diciendo, empezá conmigo y termina conmigo. Que eso es el do de la vida. Amame, yo te voy a acompañar en la angustia, pero tu salvación está completa cuando ves a Jesucristo. Cuando Jesucristo se hace morada en ti. Cuando yo habito con Jesucristo. Miren, hay un hilo conductor. Moisés habitó con Dios. Moisés no protegido por Dios. Pero Moisés llegó a la tierra prometida. ¿No? ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Se acuerdan? Quedó mirando la tierra prometida, pero Dios no lo quiso que entrara. Así que él no entró a la tierra prometida, o sí entró. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? ¿Quién estaban con Jesús? Estaba Moisés. Moisés finalmente entró a la tierra prometida. Y se puede ver a Moisés ahí. Así que Moisés terminó contemplando la salvación. En Deuteronomio 34 dice que no entró, pero en la transfiguración lo vemos en la tierra prometida. Y eso es una esperanza para todos. Dios nos espera en su tierra prometida. ¿Estás yendo a la tierra prometida? ¿Tenés la seguridad de salvación? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo entro al cielo? ¿Entran al cielo? ¿No? Bueno, si no entras al cielo, yo te voy a decir algo importante. Podés entrar al cielo si recibís a Cristo en tu corazón. Mira, nosotros tenemos dos cosas, cuerpo y alma. Cuando el cuerpo muere, queda el alma. Y el alma va a algún lado. Para poder ir al cielo hay que tener fe y creer en Jesucristo. ¿Sí? Así que les voy a pedir que cierren sus ojos, que me acompañen. Y que si no tenés a Cristo en tu corazón, hacé esta oración. ¿Sí? Dale, cierren los ojos y hagan esta oración. Padre, en silencio háganlo, en su mente, acompáñenme. Padre, te pido perdón por mis pecados. Dios, ven a mi vida. Que el Señor Jesucristo entre en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden abrir los ojos. ¿Le hicieron a la oración? Levanten la mano los que le hicieron. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bueno, terminamos. Miren, algo importante. El versículo 16 dice, le mostraré mi salvación. Y eso es visible. Hoy cantábamos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Y después sigue, un día emite palabra, otro día y una noche declara sabiduría.
Toda la creación, eso se llama revelación general, habla de Dios. Pero también es obvio que existió Jesucristo. Nosotros estamos encargados de hablar del Señor. Y ahí está. Ahí se muestra la salvación. Tenemos que ir a Jesucristo siempre. Él es la salvación. Para nosotros, yo escribí acá, esta salvación tiene un nombre, Jesucristo. Él no vino solamente para librarnos de algunos peligros temporales, sino vino para librarnos del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Miren, escuchen, chicos. Cristo vino para librarnos del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. ¿Sí? Pecado, muerte y condenación eterna. Cristo nos libró de eso. ¿Sí? Y cuando yo hago esa oración y realmente la hago de corazón, Cristo viene a nuestra vida. Entonces, ¿ahora vamos al cielo? Sí. ¿Levantamos la mano los que vamos al cielo ahora? Amén. Y dice, en Cristo tenemos el verdadero refugio, la presencia permanente de Dios y la seguridad eterna. ¿Ve? En contraste con estas tres cosas, ahora tenemos refugio. Dios nos cuida. Tenemos presencia de Él. Él nos guía. Y tenemos la seguridad de la vida eterna. No nos vamos a perder. Amén.